Hola Gastón. Sí, Gastón, la capacitación la vamos a grabar, sí, y por supuesto después la vamos a compartir. Y igual ahora vamos a conversar un poquito sobre este detalle. No es solo esta capacitación teórica que estamos proponiendo, sino que la propuesta va más allá de esto que vamos a ver hoy. Sí, ahora les voy a contar un poquito más de detalles. Hola Gabriel, de allá de Neuquén, un gusto, che, que puedas participar. Con lo cual la idea va a ser un poquito más. Cada uno de los ejecutivos que tienen asignados se va a poner en contacto con ustedes, pero ahora si no tuvieron el tiempo para bajar al detalle qué es lo que queremos hacer, ahora les vamos a contar y a qué corresponde un poquito esta propuesta. Hola Matías, ¿cómo estás de Chaco? Un gusto, che, que puedas participar. Matías, vos sos de COM, de la MUNI, ¿de dónde sos? Bertoncini, no sé tu nombre, pero bueno, supongo que también estás junto con el equipo de Matías. Tenemos mucha gente conocida ahí de COM, de relevamiento catastrales, de la MUNI, mucha gente también de Corrientes que conocemos. eh, Tanto del banco, de ATP de Chaco, ok, bien, bien, bien. Trabajamos con Ecom, bien, tal cual, bueno, mucha gente conocida por ahí. De ATP, claro. Lógico por ahí, que también son usuarios. Un gusto, Federico, bien, ahora sí te tengo identificado. Unos 2 minutitos más, Hernán, son y seis. Ahora estamos en 40 personas, más o menos. Sí, sí, estamos en 40. Esperamos unos minutitos más, ya que. Bien, ahí seguimos sumando. Bueno, vean que esperamos un poquito más. Bien, Hernán, ¿te parece que avancemos? Arrancamos, dale. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, como siempre, inicio este tipo de charlas que tengo con cada uno de ustedes siempre. Contarles un poquito y agradecerles en grata forma que puedan participar y tomarse el tiempo. ¿Sí? En este webinar o esta actividad que queremos proponer, que va más allá de un webinar, les vamos a tirar algunos lineamientos de las cosas que por ahí creo que pueden ser que les generen valor a la gestión del día a día. Si bien todas las presentaciones iniciamos estandarizando algunas cuestiones, ustedes ya nos conocen, mi nombre es Marcelo Vázquez, soy responsable comercial de la unidad de negocio Genexus para Argentina, de Action Point. Nosotros de Action Point, si bien todos nos conocen, estamos en el mercado hace más de 30 años, somos distribuidores exclusivos de Genexus en Argentina, en Colombia ya hace más de 7 años que tenemos la operación. También somos distribuidores de Bantotal, ¿sí? Que es un core bancario desarrollado en tecnología Genexus, y este año incorporamos la nueva novedad, que es una alianza con IBM para todo lo que es soluciones de RPA, ¿sí? Automation. Bien, eso a grandes rasgos y un poco para contarles de nosotros, porque por ahí algunos no nos tienen muy identificados en ese sentido, algunos sí, porque hace muchos años que trabajan con nosotros. También traerles algunos números respecto a nuestra trayectoria. Hace más de 40 años que estamos en el mercado, ¿sí? Tenemos 3 casas de software en Argentina, en Colombia, llevamos implementados más de 19 coros bancarios. Y también tenemos alrededor de unos 170 compañeros que hoy están distribuidos tanto en Argentina como en Colombia y en Estados Unidos, donde abrimos el nuevo site. Respecto a los clientes,
ustedes ya nos conocen, tenemos alrededor de 200 clientes en Argentina aproximadamente, otros tantos en Argentina y un componente muy importante que tiene que ver con casas de software, que son grandes aliados nuestros. Un poquito respecto a la actividad de hoy, se centraliza y se focaliza en GeneXus Server. La propuesta nuestra es darles valor a la operación en el día a día. ¿A qué nos referimos? Es que nosotros no queremos quedarnos solamente con esta actividad, que es una capacitación teórica que Hernán Domínguez nos va a brindar en el día de hoy, sino que queremos ir un poquito más allá de esto. Hoy vamos a ver muchos aspectos teóricos y técnicos respecto a GeneXus Server, ¿sí? Que tienen que ver con la administración de sus bases de conocimientos, ¿sí? Administrar los tiempos, realizar auditorías sobre las bases de conocimiento, trabajar en los mergers, los conflictos, ¿sí? De las bases de conocimientos, y que esto les dé beneficios, tanto en la agilidad de desarrollo, de la integración, mejorar el esfuerzo, los tiempos, ¿sí? Que tienen en todo el ciclo, y no solamente quedarse con GX Server, sino en todo el ciclo que esto conlleva. ¿Tá? Entonces, para eso nosotros vamos a proponer una segunda actividad, una segunda instancia, ¿sí? Que tiene que ver con ayudarlos en la instalación de la licencia, ¿sí? Por un tiempo determinado, sean 30, 60 días, para que cada uno pueda instalarse esta licencia, ¿sí? En cada una de sus organizaciones, tener una instalación de GX Server en cada una de sus organizaciones, ayudarlos en esa configuración, ¿sí? De alguna forma derribar algunos mitos respecto a la instalación y esa configuración, y hacer, digamos, de alguna manera el deploy de esa primera base de conocimiento sobre la cual ustedes podrían llegar a empezar a trabajar. Entonces, también ayudarlos en la configuración de esa base de conocimiento. Y segundo, que esto va a ser, por supuesto, gestionado uno a uno con cada uno de ustedes, con su referente de cuenta. Y en una tercera instancia lo que queremos hacer es ayudarlos en un taller hands-on, o sea, en un taller en donde ustedes puedan llevar adelante tanto la parte teórica como vamos a ver hoy, como algunos detalles que nos van a permitir transmitirles en la instalación de las bases de conocimiento. Entonces, en esas 2 últimas horas, que también van a ser coordinadas uno a uno con cada uno de ustedes, ayudarlos a que puedan probar, ¿sí? A jugar con GX Server, ¿sí? Para todo esto que les estamos contando, la realidad es que después de esta charla, de este webinar, es que ustedes se puedan poner en contacto con el responsable de la cuenta desde lo comercial y los ayude a gestionar este cronograma de acciones que yo les estoy describiendo. Seguro vamos a tener el apoyo técnico del equipo de Francisco Subijana, de Hernán Domínguez, de Giovanni Murcia en Colombia, Jorge Pinto, con lo cual va a ser un trabajo que vamos a ejecutar, yo me imagino, los próximos 2 meses, para que a ustedes les sirva y puedan ver el valor que le da este tipo de tecnologías en el desarrollo operativo del día a día. Esa es la propuesta que nosotros les llevamos. Después, por supuesto, encadenado a esto van algunos beneficios comerciales, tanto de lo económico como lo financiero, como para que puedan avanzar en la adquisición de esta tecnología, ¿sí? Eso sin duda también va a estar encadenado con esto. Así que bueno, no los aburro más con esto, pero que tengan en cuenta cuál es la capacitación o la actividad integral que queremos hacer. Y la metodología que vamos a tomar ahora con Hernán tiene que ver que él va a abordar distintos temas, ¿tá? Durante esta charla, y vamos a hacer cortes en el medio para que ustedes puedan hacer las preguntas. Capaz que nos vamos a extender en 1 hora en esta charla, pero la idea es que sea dinámica y que cada X cantidad de temas dentro del server que podamos ir viendo, puedan cortarlo y preguntarle. Hernán va a tomarse el tiempo para que ustedes le puedan preguntar, con lo cual no duden en hacer sus preguntas. Vamos a estar atentos tanto al chat, ¿sí? Como si en algún momento alguno quiere levantar la mano, lo puede hacer y le vamos a habilitar el micrófono, ¿tá? Con lo cual, tratemos de hacerlo lo más dinámicos posible. ¿Bien? Hernán, te dejo con los chicos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Marce. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por tomarte el tiempo y estar acá con nosotros. Un poco como comentaba Marcelo, la idea de esta capacitación, de esta webinar, es contarle acerca del producto GeneXus Server, de qué se trata, cómo funciona, cuáles son sus principales funciones y los principales beneficios que GeneXus Server va a traer a cada uno de ustedes en su trabajo diario, ¿sí?
Así que bueno, vamos a arrancar con las primeras diapositivas. Lo primero es, ¿qué es GeneSub Server? ¿Sí? La respuesta es que GeneSub Server es un producto cuya principal objetivo, principal función es fomentar o lograr la integración del trabajo en equipo, ¿sí? Digamos, y a la vez lo que nos permite es tener el conocimiento de la base del negocio centralizado, ¿sí? Y nos va a permitir también fomentar la interacción entre los distintos integrantes del equipo de trabajo, independientemente de donde se encuentren ubicados geográficamente. ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros podemos tener miembros de un equipo de trabajo que estén en Argentina, otros que estén en Colombia, y todos van a poder trabajar en forma transparente, como si estuvieran en la misma locación geográfica. Ahora, ¿cómo hace GeneSub Server para permitir esta integración? Básicamente, o sea, son dos principales funciones que tiene, que es permitir a aquellos usuarios que estén autorizados realizar acciones de enviar y recibir modificaciones hacia GeneSub Server con esa base de conocimiento centralizado, ¿sí? Acá vemos que cada una de estas personas va a poder enviar las modificaciones que realice y también va a poder recibir. Ahora, nosotros sabemos que en los desarrollos actuales cada vez es más común el trabajo en equipo y la interacción entre los distintos desarrolladores que forman parte de un equipo de trabajo. Pero también hay momentos en los cuales, digamos, cada uno de esos integrantes del equipo de trabajo necesitan, en cierta forma, aislarse, trabajar en un módulo o en una funcionalidad, y una vez que esa persona sabe que esa funcionalidad funciona correctamente, que se aplicaron todos los controles, los unit tests, y eso funciona bien, lo que quiere hacer es compartirlo con el resto del equipo, ¿sí? Entonces, GeneSub Server nos da esa posibilidad de que uno se pueda aislar. ¿Por qué? Porque, digamos, GeneSub Server lo que va a hacer es permitir que cada integrante del equipo tenga una copia local de la base de conocimiento, donde cada miembro va a trabajar en un desarrollo, y una vez, como decía, finalizado y probado correctamente, lo comparte con el resto. Pero a la vez, esa persona va a tener que tener en cuenta los desarrollos que están haciendo los otros integrantes del equipo de trabajo. Entonces, de esta manera, se produce una interacción constante entre cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y el servidor para mantener las bases de conocimiento sincronizadas. ¿Sí? Entonces, como les decía, nosotros tenemos una base de conocimiento centralizada, que va a estar en el servidor, que es donde va a estar la unificación de todos los desarrollos de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. ¿Sí? En el servidor nosotros lo que vamos a tener es una cabeza centralizada, y es la única, o sea, no la única, pero es la que va a consolidar el trabajo de todos, ¿sí? Y a partir de esa instancia, lo que se va a ir haciendo es que cada uno de los desarrolladores vayan copiando esa cabeza en forma local para que la puedan trabajar, ¿sí? Digamos, una vez que se hace esa sincronización, que cada uno adquiere una copia local de su cabeza, se comienza a trabajar en forma local, no hace falta estar conectado con el servidor, y luego sí, lo que se requiere es una conexión en el momento de sincronizar, pero bueno, estas tareas las vamos a ver un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es otra de las principales ventajas que tiene GeneSub Server, más allá de lo que venimos comentando? Es la integración de nuevos integrantes al equipo de trabajo, ¿sí? O sea, cuando uno está trabajando con GeneSub, sabe que cuando una persona nueva llega, se suma al equipo de trabajo, es necesario darle la base de conocimiento actualizada, tiene que hacer toda la configuración de la customización de las propiedades de la KBase y demás cuestiones. En cambio, al estar GeneSub Server, ¿sí? Esa persona que se suma al equipo de trabajo, lo único que hace es conectarse a GeneSub Server, sincronizar su KBase, y la integración con el resto del equipo de trabajo es totalmente transparente. Y otra de las ventajas que tiene también, que hoy en día es muy importante en el hecho de la comunicación, el trabajo en equipo, es justamente la comunicación. Y para esta finalidad, lo que provee GeneSub Server es un servicio de RCS, donde todas las actividades, todas las acciones que se estén realizando sobre el servidor, se pueden distribuir y comunicar no solamente a los miembros del equipo de trabajo que estén trabajando, sino también a otros interesados, ¿sí? Que pueden ser directores, otras personas que quizás directamente no desarrollan en GeneSub o no utilizan GeneSub, pero sí quieren estar al tanto
de las acciones que se van realizando en el proyecto, ¿sí? Todo esto GNS Server lo fomenta, lo provee y se puede realizar. Esta primera parte, digamos, fue como una introducción bastante amplia, bastante conceptual, ¿sí? Y ahora lo que vamos a empezar a ver es, en detalle, cuáles son los primeros pasos que hay que hacer para comenzar a trabajar con GNS Server, ¿sí? La primera acción, o el primer paso para trabajar, es crear una KBase y enviarla a GNS Server, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para esto vamos a plantear un escenario donde nosotros tenemos a una desarrolladora en nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Que esa persona es la encargada de justamente crear la KBase y configurarla. Una vez que esa persona creó la base de conocimientos y la configuró correctamente, la tiene que enviar al servidor. ¿Sí? Una vez que esa base de conocimientos se envía al servidor, ese ya se encuentra disponible para que el resto del equipo de trabajo se conecte al servidor, se descargue esa base de conocimiento y pueda comenzar a trabajar. ¿Cómo se hace este envío? Desde el menú de GNexus, nosotros vamos a ver que en el menú de File tenemos una opción que dice Send Knowledge to GNexus Server, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esta acción, básicamente, y a grandes rasgos, lo que se hace es, esa base de conocimiento que creamos en forma local, que está alojada en una base de datos, digamos, se copia una foto de esa instancia, se replica en GNexus Server, ¿sí? GNexus Server, después por ahí lo vamos a ver más adelante, pero cuando se hace la instalación del server, GNexus Server tiene su propia instancia de SQL, de base de datos, entonces esto permite que la base de datos se pueda replicar, ¿sí? Acá está un poquito los pasos que le comentábamos recién. Ahora, ¿cuál es el segundo paso que hay que hacer? El primero dijimos que se crea la base de conocimientos y se envía al servidor. Como segundo paso, el resto del equipo de trabajo, un segundo desarrollador, lo que tiene que hacer es conectarse al servidor y solicitar una copia de esa base de conocimiento para comenzar a trabajar. Esto lo vamos a hacer desde el menú File, la opción New Knowledge Base from GNexus Server. ¿Sí? Entonces esto básicamente es la contrapartida a la acción anterior y es donde la base de datos se copia a una instancia local. Ahora vamos a ver un videito donde acá se muestra con mayor detalle cómo es la acción. Acá tenemos la KBase creada nueva, se envía al servidor, y lo que vamos a hacer en GNexus Server es indicar la dirección del servidor donde queremos subirlo, nuestra instancia. Y le vamos a decir con qué nombre queremos identificar esa base de conocimientos. Respecto a la seguridad, GNexus Server trabaja de dos formas. Con la cuenta GNexus, que es la cuenta con la que ustedes pueden hacer descarga de productos y demás, o con un usuario local, que más adelante lo vamos a ver, se maneja la parte de seguridad. ¿Sí? En este caso, el ejemplo, se trabajó con una cuenta GNexus, y ahí GNexus Server, GNexus hace una serie de pasos, y en el output nos va a indicar, como pueden ver acá en el video, que se envía al servidor. Ahora, GNexus Server también tiene una aplicación web que nos permite ver, es como una consola, un monitor, que nos permite ver las acciones que se hicieron. Entonces yo de esta manera, a través de esta consola, puedo ver que la base de conocimientos se envió correctamente, ¿sí? Tengo un panel de control que me muestra, y puedo entrar en detalle en esta base de conocimiento que vimos recién, que es la WordCap, y me muestra algunos datos de esta base de conocimiento, como ser la documentación, datos de la versión, actividad, información acerca de la cantidad de objetos y demás cuestiones. Esto ahora se lo estamos mostrando bien superficial, más hacia adelante en la presentación vamos a ver un poquito más en detalle toda esta etapa, pero lo importante es que sepan, digamos, que más allá de la acción que se puede hacer desde el IDE de GNexus, también GNexus Server cuenta con una consola, un monitor, donde ustedes van a poder administrar o van a poder controlar las acciones que se realizan en GNexus. Si querés, Marce, vemos si hasta acá hay alguna duda o alguna consulta, así como con la dinámica que le propusimos, vamos haciendo cortes bien chiquititos como para ver que podamos avanzar sobre una parte conceptual bastante concreta. Bien, me parece bárbaro. Bueno, cualquiera que tenga alguna duda o consulta, si quieren nos tomamos 2 minutos para, si alguno quiere pasar la consulta a través del chat o levantar la mano, quedamos pendientes y si no, seguimos avanzando. A ver.
Por acá veo que no hay consultas. No. Bien, acá Eduardo Galeazzi dice, ¿desde qué versión es posible usar GX Server? GX Server es posible desde la GeneXus Evolution 1, GeneXus 10 en adelante. ¿Bien? Sí, ahí es importante, digamos, así como hay distintas versiones de IDE de GeneXus, también hay distintas versiones de GeneXus Server y obviamente existe una compatibilidad de versiones, o sea, no cualquier versión de GeneXus se puede usar con cualquier versión de GeneXus Server. Hay toda una compatibilidad, pero como bien explica Marcelo, digamos, desde Evolution 1 en adelante existe una versión de GeneXus Server que se amolda a la versión con la que estén trabajando. Y vale aclararse que también es independientemente del entorno, si son Win o web, ¿no? Lo mismo en Smart Device, lógico, ¿no? Pero nada, para que también lo tengan en cuenta, porque ¿qué sucede con otros tipos de productos que solamente son web, pero en este caso es tanto Win como web? Bien, bien, si no queda otra, Sí, seguimos, Hernán, ¿te parece? estoy viendo una pregunta Ah, perdón. de Diana en el chat. Sí, Muñoz, perdón. Dice, Dice, para casa de software, ¿cómo se garantiza que el desarrollo siempre esté solo para la casa de software? Dado que los desarrolladores pueden manejar copias locales de las bases de datos y no se le pueden dar permisos por módulo. bien, a ver, ¿Se entiende? sí, por ahí me genera alguna duda, pero a ver, por ahí después lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle, Diana, pero el concepto es el siguiente. Nosotros trabajamos con una base de conocimiento, como vimos, la crea un desarrollador y la sube al server, ¿sí? Después el resto del equipo de trabajo se descarga esa base de conocimiento y la van a ir trabajando localmente. O sea, cada uno va a tener su propio entorno, que lo va a conocer, que sabe el estado conectado, con su propia base de datos, ¿sí? Cada persona va a trabajar en forma independiente. Pero en algún momento, o sea, es necesario hacer una integración entre cada uno de los desarrollos. Ahí es cuando entran juegos en el Nexus Server y cada desarrollador envía su trabajo, lo que fue desarrollando, y eso se consolida en una base de conocimiento en GeneXus Server que tiene su propia base de datos que está asociada a la seguridad del server, ¿sí? Digamos, la seguridad en sí mismo va a estar en la seguridad del ambiente donde esté GeneXus Server. Eso va a ser un servidor que va a estar accesible únicamente por los miembros del equipo y por lo tanto eso creo que te garantiza la seguridad. Creo que por ahí viene por ahí la pregunta, de todas formas si no te estoy respondiendo, te damos el micrófono, te damos el micrófono para que nos puedas consultar con mayor detalle. Bien, sí, creo que va por ese lado, igual también a ver si se pueden dar permisos de módulos en particulares. Bien, ahí dice Diana, sí, o sea, estamos ok. Andrés F, sí, puedo preguntarles. A ver, bueno, a Por ver, micrófono. por micrófono, a Diana, vamos a buscar acá. Vamos a ver si le podemos dar un micrófono. Pam, 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 pam. Hola. Ahí Ahora sí, estás. Diana, te Bien. escuchamos. No. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por permitirme hacer la pregunta. Muchas gracias. Sí conozco el producto, digamos, tengo referencias, pero tenemos una gran inquietud, digamos, como casa de software. eh, una preocupación, digamos, que nos acoge es el tema de que hay personas del equipo que pues hacen algunos desarrollos, están divididos, pero es la misma KB donde tenemos diferentes módulos. Hicimos una consulta al proveedor, él nos decía que se manejaba a nivel de objeto, permisos de que era público y que era privado. Sin embargo, puede suceder, digamos, que sí necesitamos que los desarrolladores obviamente se enteren de los cambios que hay, pero no que puedan de pronto tener una persona de desarrollo acceso a toda la KB y llevarse el producto. ¿Me explico? Es como esa la preocupación que tenemos. ¿Cuál sería la forma adecuada de implementar con GX Server
el tema del desarrollo, donde estén integrados los cambios, donde conozcan todo el tema, pero que se pueda garantizar que el producto completo, la KB completa que tiene todo el desarrollo, pues quede solamente a cargo de la persona que se encargue de integrar los cambios o de manejar la KB en GX Server y no en cabeza de los desarrolladores. Es como nuestra inquietud. Bien, a ver, creo que te entiendo. A ver, por un lado, lo primero que preguntaste con respecto a los módulos, el tema de los módulos ya es más allá de GeneXus Server, ¿no? Es un tema de GeneXus en sí mismo como producto, y como bien Sí, vos decías, tiene una parte pública o puede ser público o privada, ¿sí? Eso, digamos, sigue siendo de la misma manera, no afecta al server. Ahora, entiendo tu consulta, que vos lo que me decís es que quizás ustedes lo que no quieren es que todos los desarrolladores puedan bajarse o puedan descargar la base de conocimiento completa. Eh, la verdad ahí es un caso, me parece como que bastante particular, ¿no? Porque justamente uno, como para asegurarse que siempre la integración es completa y que en un desarrollo esté teniendo la última versión de los objetos digamos, no está trabajando con una versión que no sea la correcta, necesita tener la base de conocimiento entera, ¿sí? Quizás por la forma de trabajo de ustedes, no es la forma de trabajo, digamos, esta que más se ajusta. Yo diría que en ese caso, como es una pregunta bastante particular, digamos, te pongas en contacto con nosotros y estudiemos un poquito mayor en profundidad el caso y ver cómo se puede solucionar, porque, como te repito, no es el caso más común, ¿sí? Por lo general, lo que se busca con GeneXus Server es que justamente todos los desarrolladores, o sea, tengan siempre la KBase actualizada. ok, Bien. perfecto, Así que, por listo. eso te digo, si querés, pues, después de la webinar, te pones en contacto con nosotros, estudiamos bien la necesidad, estudiamos bien el caso, digamos, como para venir no ponernos en detalle ahora y demorarlo, y te ayudamos con la solución. Ok, vale, muchas gracias. No, por No, favor, gracias a gracias a vos, vos. Diana. Bueno, avanzo con otra pregunta cortita. Andrés F. nos pregunta si si lo podemos contactar por consultas técnicas. Sí, la idea es que puedas preguntar acá lo que sea necesaria. F. Pérez dice, ¿se puede volver a una versión anterior porque algún desarrollador al subir información hizo algo errado? Sí, yo le respondo así cortito, Hernán, si te parece, sí Sí, se puede hacer, exacto. pero también a nivel de versionado se puede trabajar, lo mismo a nivel de objetos. ¿Sí? Hacer digamos, volver a versiones anteriores. Bien. Después Eduardo Galeazzi pregunta, ¿es necesario entonces tener una implementación de GX Server por cada KB que tenga distintas versiones de GeneXus? ¿La La, tomás re- vos, la- la- Hernán? sí, la respuesta es, si yo te trabajo con un desarrollo en una KBase de GeneXus 15 y tengo otro desarrollo en una KBase de GeneXus 16, digamos, quizás la versión de GeneXus 16, de GeneXus 15, perdón, la voy a poder subir a una instancia de GeneXus Server 16, pero la KBase de GeneXus 16 no la voy a poder subir a una instancia de GeneXus 15, ¿sí? O sea, obviamente, siempre en versiones para adelante, por ahí hay cierta compatibilidad, pero no puede ser una versión menor, ¿sí? O sea, así que tendríamos que también ver en detalle cuáles son las versiones y quizás haga falta tener dos instancias diferentes o no. Bien. Bueno, Andrés, por el otro chat también, cualquier consulta técnica o la podés hacer acá respecto a GX Server y si no, los canales tradicionales con el equipo de soporte, ¿sí? Tanto para Argentina o para Colombia. ¿Seguimos, Hernán? Bien, entonces avanzamos. Bien, entonces nos habíamos quedado en el primer paso para lograr esta sincronización, era enviar la KBase a GeneXus Server. Sí, que vimos ahí en el video, a través del menú de Send to GeneXus Server, cómo se enviaba la KBase. Ahora lo que estamos viendo es la operación que es la contrapartida de alguna manera, que es justamente descargarse esa base de conocimiento para poder empezar a trabajarla en forma local, ¿sí? Entonces, como decíamos, tenemos a un desarrollador, Diego, por ejemplo, que se quiere conectar a la base de conocimientos que se había subido, lo había subido antes la desarrolladora. Ahí lo hacemos a través de la opción New Knowledge Base from GeneXus Server, ¿sí? Acá tienen bien la opción.
y eso me descarga una copia local. Ahora, cuando ustedes hacen esta opción, se va a abrir un cuadro de diálogos, donde acá lo que van a tener que hacer es indicar la URL de la instancia de GNS Server con la que estamos trabajando, y nos va a aparecer un botoncito que ven acá marcado con la flechita en roja, para seleccionar la instancia de GNS Server en caso de que hubiera más de uno, ¿sí? Y después, ¿cuál es el siguiente paso? Dentro de esa instancia de GNS Server, seleccionar cuál es la base de conocimiento que yo me quiero descargar, ¿sí? Porque el concepto de GNS Server no es trabajar únicamente con una única database, sino que uno puede tener una cantidad infinita de bases de conocimiento, ¿sí? Entonces, selecciono la base de conocimientos que me quiero descargar, y el siguiente paso, esto por ahí ahora lo voy a dejar un poquito en suspenso porque lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero lo siguiente que tengo que hacer es seleccionar la versión de desarrollo de esa base de conocimientos con la que quiero trabajar. ¿Sí? Por ahora, dejemos este tema en suspenso, avanzamos, y lo siguiente, como pueden ver acá abajo, es tenemos que darle un nombre a la base de conocimiento con el que queremos hacer esa copia local, y tenemos que indicar el path donde se va a crear esta base de conocimiento. Estos pasos son los mismos pasos, digamos, cuando creamos cualquier base de conocimiento desde cero, solamente que en este caso va a ser desde GNS Server, ¿sí? Entonces, como les decía, el resultado de hacer esta operación es que esa base de conocimiento que estaba en la base de datos de la instancia de SQL Server de GNS Server, ahora la tenemos en nuestro ambiente local, y ya nos permite estar sincronizados y poder empezar a trabajar cada desarrollador en su desarrollo o en sus requerimientos. Entonces ahora lo vamos a ver, es un video donde un desarrollador, Diego, lo que está haciendo es conectarse a GNS Server para descargar la base de conocimiento que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Ahí vamos a ver que ingresa la URL, y acá lo que selecciona, vemos que hay dos KBs, como les decía, no se trabaja con una única base de conocimiento. En este caso, tenemos la WordCamp que habíamos subido, que es la que seleccionamos para bajar, y acá el otro punto que les decía que lo vamos a ver en mayor detalle es el tema del versionado. ¿Sí? Seleccionamos la base de conocimiento WordCamp, le agregamos el nombre con el que yo quiero lo quiero guardar en mi ambiente, que no necesariamente tiene que ser el mismo nombre con el que está en GNS Server, ¿sí? Acá vemos que la persona lo renombra y lo personaliza con Diego. Y luego, desde el cuadro de Advanced Settings, lo que hace es toda la configuración que estamos acostumbrados en el GNexus, donde le seteamos la instancia de SQL y la conexión a la base de datos para hacer la creación de la base de conocimiento. Y bueno, ahí va un cuadro de diálogo, en el output van a poder ver que la operación se realizó en forma exitosa, ¿sí? Ahí aparece el recuadro en verde, que la base de conocimiento se creó correctamente. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que logramos? Que una persona cree una base de conocimiento, la suba a GNS Server, y por el otro lado, que el resto de los desarrolladores del equipo se conecten a esa base de conocimiento y obtengan su copia local en un ambiente aislado, ¿sí? Entonces, en este punto ya no es necesario estar conectado a GNS Server, ¿sí? En este punto, cada integrante del equipo de trabajo va a comenzar a desarrollar, en crear sus módulos, sus requerimientos, y una vez que esté finalizado, va a comenzar una interacción constante, un ida y vuelta con el server, que es un poquito lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Como les decía, cada desarrollador tiene un ambiente aislado, trabaja en su ambiente local, en su equipo de trabajo local, y envía y recibe notificaciones hacia GNS Server, ¿sí? Digamos, uno siempre tiene que tratar de que periódicamente hacer una descarga, un update, lo que se llama un update, que lo vamos a ver, para recibir, digamos, las actualizaciones del resto del equipo de trabajo y mantenerse siempre lo más actualizado posible. Entonces, ¿cómo interactuamos con GNS Server para enviar y para recibir estas actualizaciones? Una vez que nosotros enviamos la database a GNS Server o creamos una base de conocimiento desde GNS Server, nos aparece una opción del menú Knowledge Manager, la opción Team Development, que siempre está deshabilitada, en este caso nos va a aparecer la opción habilitada, y nos va a permitir entrar a esta funcionalidad que vemos que tenemos 5 solapas.
¿sí? Que ahora la vamos a ver, digamos, la vamos a repasar en forma rápida y después vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. La primera solapa, que es la que estamos viendo, es la del commit. ¿Qué es lo que se llama commit en Genesis Server? El commit es la acción de subir mis modificaciones que dicen de ambiente local y que están probadas y finalizadas a el servidor, ¿sí? Entonces, en este caso, GeneXus lo que hace es mostrar una lista de todos los objetos que se fueron creando o se fueron modificando o eliminando y que no están actualizados en GeneXus Server, ¿sí? Lo bueno que tiene GeneXus Server es que no hace falta que cada desarrollador sepa qué modificó, qué agregó o qué borró, sino que GeneXus Server lleva un control de todo lo que quedó desincronizado y que es necesario enviar al server para que el resto de los desarrolladores lo tenga actualizado, ¿sí? La otra opción que tenemos es la opción del update. El update, ¿qué es una actualización de nuestra base de conocimiento, ¿sí? Lo que vamos a hacer con este update es descargarnos todas aquellas modificaciones que el resto de los desarrolladores subieron a partir de la última vez que nosotros nos actualizamos, ¿sí? Como les decía, esto es una constante interacción con el server. Ustedes hoy van a descargar la KBase, van a hacer un new knowledge base from GeneXus Server, y seguramente a los pocos días los desarrolladores van a ir subiendo sus desarrollos. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es hacer un update para poder contar con esos objetos en su ambiente local, ¿sí? En este punto también GeneXus le va a mostrar una lista de cuáles son todos esos objetos que hay para descargar, para actualizar, y ustedes van a poder seleccionar qué quieren descargar o qué no, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo también más en detalle en adelante. Y las otras tres opciones que les brinda la opción de Team Development son la del History, el Activity y Version, ¿sí? Estas opciones, básicamente, sobre todo el History y el Activity, nos permiten tener como una especie de log o de registro de todas las acciones que se fueron haciendo, ¿sí? Yo lo que voy viendo ahí, acá hay un ejemplo donde se ve, por ejemplo, si se hace un commit, o si se hace un update, cuándo fue la última vez que se hizo, en qué fechas. Es como que uno tiene un registro de todas las acciones que se fueron realizando sobre esa base de conocimiento, para que lo podamos consultar, o si tenemos alguna duda de cuándo fue la última vez que actualicé, y lo que fuera, bueno, lo pueden consultar en este punto. Y la última solapa, que también es muy importante, es la solapa de las versiones, ¿sí? Que se acuerdan, cuando hacíamos la descarga de la base de conocimiento, también surgió el tema de las versiones. Yo le dije que lo vamos a ver más adelante, y ahora les pido lo mismo. Quedémonos con el concepto de versiones, que lo vamos a ver más adelante, porque es un tema en sí mismo bastante amplio, y no quiero ahora por ahí desviarme mucho de este concepto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es en profundidad cómo es el proceso para hacer un commit. O sea, cómo es el proceso para enviar modificaciones desde nuestra copia local a GeneXus Server, ¿sí? Entonces, como decíamos, tenemos el caso o el escenario donde tenemos los miembros del equipo trabajando en forma local. Cada desarrollador, cuando termina su desarrollo y ve que ya está aprobado, lo que tiene que hacer es publicar esos cambios, subirlos al server, para compartirlos con el resto del equipo. Aquí por ahí algo importante es entender que, digamos, cuando uno hace un commit o comparte con el resto del equipo, es importante que eso que uno está compartiendo, esa funcionalidad, esté probada, que sea algo consistente. O sea, no es bueno, si bien uno puede compartir un objeto que está a mitad de desarrollo, digamos, eso puede generar bastantes conflictos y bastantes problemas con el resto del equipo, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se suele hacer es no hacer un commit o no subir nuestro desarrollo hasta que sepamos que funciona bien y que no va a traer ningún problema al resto del equipo, ¿sí? Entonces, como les decía, cuando la funcionalidad está debidamente probada y sabemos que funciona bien, vamos a hacer una acción de commit que no es más ni menos que enviar esos objetos a GeneXus Server. Esta es la pantalla que se nos presenta para hacer un commit. Como les decía antes, GeneXus ya va a hacer el trabajo, se va a tomar el trabajo de listarnos en esta grilla todos los objetos que tenemos pendientes del commit, ¿sí? Como pueden ver
acá en esta solapa nos está diciendo que tenemos 90 objetos que tenemos pendientes de subir a GeneXus Server. Esta pantalla es bastante importante, parece algo sencillo, pero también nos da mucha información que es interesante, ¿sí? Como ustedes podrán ver, nos muestra también de qué tipo de objetos se trata a través de los iconitos que ya estamos acostumbrados a trabajar en GeneXus, si es una tabla, si es una transacción, si es un procedure, lo que fuera. Nos va a mostrar también cuál es el nombre, nos va a decir también si es una tabla, bueno, ahí nos explica, nos dice la fecha en la que fue modificada, nos dice también de qué módulo se trata, y también un dato que es bastante importante, que nos está diciendo si ese objeto fue modificado, si ese objeto fue creado, o si ese objeto se está eliminando, ¿sí? Eso para que nosotros tengamos un control, de decir, bueno, voy a subir los objetos que creé, pero no quiero subir lo que modifiqué, digamos, uno puede jugar un poquito con cada una de estas acciones, ¿sí? Y como ven, al principio, en la primera columna de esta grilla, tienen un check de selección, que por defecto están todos los elementos seleccionados, pero no es necesario que se suban la totalidad de los objetos que están pendientes, sino que uno lo que puede hacer es seleccionar cuáles son los objetos, ¿sí? Puede determinar cuáles se quieren subir y cuáles no. Ahora, para poder hacer el commit, es obligatorio poner un comentario, ¿sí? Los objetos que yo subo tienen que estar asociados a un comentario. Esto parece algo bastante simple, pero es muy importante. Es muy importante que el comentario o la descripción que se le pone al commit tenga un nombre representativo. Y la razón de esto es porque, como vimos, y les expliqué antes, en GeneXus ustedes van a tener la solapa esa de History, donde van a poder ver, digamos, todo lo que se fue haciendo, si hicieron commit, si hicieron update, incluso después de la consola vamos a ver que van a poder ver todo este movimiento, y lo que van a ver es que se hizo un commit con un título, ¿sí? Si ustedes le ponen, no sé, por ejemplo, ABM de clientes, ustedes ya saben que esos objetos que se subieron son los objetos asociados a una ABM cliente. Ahora, si yo estoy subiendo estos 90 objetos, y en los comentarios le pongo Sarasa, cuando alguien quiera consultar en la historia o quiera hacerse una descarga, no va a tener ni la más mínima idea de qué se trata o qué hay dentro de ese commit, ¿sí? Entonces, eso dificulta mucho la integración y el trabajo del equipo. Entonces, siempre es importante que en los comentarios pongan nombres representativos, que se sepa de qué son los objetos que están dentro de ese commit. Si es necesario, pueden hacer 2 commits y no uno, o sea, si ustedes ven que tienen cosas de distintas funcionalidades, no hace falta subirlo todo junto, se puede hacer un commit, un paquetito con un requerimiento o con una VM no sé, como decía algo, de clientes y luego una VM de facturas. O sea, lo importante siempre es que ese comentario sea representativo de los objetos para que se pueda hacer un seguimiento. Ahora vamos a verlo, esto mismo que yo les estuve comentando, lo vamos a ver en un video, siguiendo el ejemplo de esta base de datos que vimos WordCamp, que se había descargado Diego, ¿sí? Entonces acá vamos a ver un caso donde vamos a crear un nuevo objeto, en este caso es una transacción para representar a los equipos, que la llamamos team, le vamos a agregar un atributo que es el team ID, y le vamos a agregar un segundo atributo, el team name, ¿sí? Una transacción, vamos a hacerla muy simple para este ejemplo. Y lo que vamos a hacer es agregar un nivel para mostrar cuáles son los jugadores de cada uno de estos equipos. También vamos a agregarle el player ID y el player name. Bien. Ahora, vamos a guardar esta transacción, la vamos a salvar, ¿sí? Y ahora, como pueden ver, ahí en el Tab Explorer, en el menú de la izquierda, ven que va a tener un iconito. ¿Por qué? Porque GeneXus va a indicar con esos iconos que está pendiente también de subir a GeneXus Server, ¿sí? Bien, ya lo que vamos a hacer, vamos a crear un segundo objeto, que sea un web panel, pero esta vez, digamos, la finalidad de este objeto es mostrarle una funcionalidad o cuando queremos no subir un objeto, ¿sí? Vamos a hacer poner una grilla simple, donde vamos a listar cuáles son los equipos,
pero va a ser un panel que lo vamos a dejar sin finalizar, ¿sí? O sea, va a ser un objeto que quedó en la mitad de su desarrollo. Entonces, como vemos en la lista de commit, aparece la transacción, aparece la tabla, los atributos, y también me aparece este web panel que yo les comentaba que no lo tenemos finalizado, ¿sí? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es destildarlo para no enviarlo. Como les decía antes, no siempre hay que hacer un commit de la totalidad de los objetos, o tenemos una segunda opción, que es esa solapa que ahí ven recuadrada, que son los objetos ignorados. ¿Qué son los objetos ignorados? Yo lo que puedo hacer es, cuando tengo objetos que sé que están inconclusos, o si tengo objetos que yo los creé en mi ambiente como un backup, una copia, o que los hice para hacer una prueba, pero que no forman parte del desarrollo, puedo enviar un determinado objeto a esta lista de objetos ignorados. Entonces, todos los objetos que estén en esta lista de ignorados, GeneXus los va a excluir del listado de los commits pendientes, ¿sí? Entonces, ustedes no van a tener que estar atentos a deseleccionarlo o acordarte de sacar ese objeto, sino que eso lo va a hacer GeneXus solo, ¿sí? Entonces, como les decía, ese objeto lo excluimos, le ingresamos un comentario, y lo que hicimos fue hacer el commit, y como pueden ver en el output, GeneXus nos va a decir que el commit se realizó correctamente. Hasta acá llegamos con el commit. Vi que hay algunas preguntas, alguien levantó la mano por ahí, así que Sí. Marce, si te parece, vemos hasta acá. Ahí lo habilito a Andrés, por si quiere hacer una pregunta. Sí, Andrés Fortuny. Andrés. Hola. Sí, ¿qué Hola, tal, Andrés, Un buenas gusto, tardes. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, acá estamos. Entre los dibujitos de mi hija y el audio de la Una charla. nueva realidad. Es Eh, así, no pasa nada, tranquilo. Bien, bueno, no, lo que yo le quería contar es que, bueno, yo trabajo para la empresa Hollister, el cliente de Action Point, y lo que tenemos es una KBase bastante interesante. No sabría ahora cuántos objetos tiene, pero por lo que pude probar, al querer subirla a una nueva, porque estamos probando a ver si podemos migrarla a una versión más nueva de GeneXus, a la U10, y me da un error de timeout. Entonces estuve investigando, y por lo que veo en internet, pareciera que es como que es muy grande la KBase, y el tiempo que tiene GXServer por default, que no me acuerdo cuánto es como que se excede, y necesitaría como cambiarle el timeout, pero bueno, no sé si eso se puede hacer, o si es simple, o si tengo que hacerlo por partes, no sé. Esa es un Bien. poco la duda. Bien, Andrés, te comento. Mira, sí, a ver, GeneXus Server tiene una configuración, ¿sí? Viene, como bien vos decís, con una configuración que tiene un timeout por defecto. Ese timeout se puede modificar, ¿sí? Nosotros después te podemos decir cómo es, pero de todas formas, digamos, lo que tendríamos que hacer en ese caso, por ahí tendríamos que ver, acceder al log y ver un poquito más a detalle si realmente la causa es el timeout o hay otra cosa de fondo que esté generando ese timeout, ¿sí? Por ahí tendríamos que ver en profundidad, analizar el caso y ver qué es lo que está generando que no se pueda subir. Como vos decís, es una cuestión lógica que las KBAs más grandes o con mayor cantidad de objetos demoren más tiempo. No sé bien, digamos, qué cantidad de objetos tiene esta KBAs o qué tan grande es, pero, digamos, podría ser que esté dando un timeout y sí es posible modificarlo. ¿Sí? Lo que te digo es parecido a lo que le comenté antes a Diana. Contactanos a nosotros, veamos bien el caso y vemos a ver qué está generando ese problema que se interrumpe, digamos, la subida de la cabeza a GeneXus Server. Dale, ¿puede ser por el portal de Sí, tickets? exactamente, nos podés cargar un ticket. De hecho, bueno, yo trabajo, por donde no me presenté, pero bueno, yo trabajo en el equipo de soporte, en el equipo de Francisco Subillana, así que nos Bien. pueden cargar un ticket por ahí y lo tomamos y lo vemos y te respondemos, no hay ningún problema. Dale. Sí, acá, viste, como ahora estamos trabajando todos, yo por ejemplo estoy trabajando en mi casa, por ahí, no sé si será o no una cuestión también de delay que puede llegar a afectar.
Claro, por eso te Porque, decía, sí, puede aparentar o por ahí te salta un error de timeout y en definitiva puede ser otra cosa, por eso te digo que lo veamos, pero si es un error de timeout se puede modificar, digamos, genial. ese tiempo, ¿sí? Pero bueno, veamos bien en detalle qué es. Dale, dale, listo, bárbaro. Yo subo un ticket ahora ni quien pueda y ya Bueno, lo tratamos. Gracias. gracias Andrés. Gracias a vos, Andrés. Ahí lo tenemos a Gabriel, que también quería hacer alguna consulta, Gabriel Fernández. Gabriel, ahí te habilitamos el micrófono. Está muteado Gabriel, no te estamos escuchando, no sé si Marce ya lo... A ver ahí. Sí, ahí está Ahora sí, Gabriel. Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy Un bien. gusto, Gabriel. Igualmente. En este proceso de commit y update, ¿sí? Cuando uno está trabajando, si bien con otros compañeros y demás, digamos que, ¿cómo sería el proceso correcto siempre y cuando haces primero el update, primero el commit? Esto tiene que ver porque me surge la duda, si supongamos que tengo un dominio que está afectado a una parte o un módulo de administración y se modificó en algún momento y yo trabajé casualmente con ese dominio. No sé si me expreso bien con la duda, la consulta específicamente. Sí, te entiendo correctamente. A ver, un segundito que conecto el cargador. Bien, disculpen. Bueno, a ver, con respecto a la pregunta, no hay definido una norma que diga cada tanto tiempo hay que hacer el commit o cada tanto tiempo hay que hacer el update, ¿sí? A ver, Sí. como le decía, lo recomendable es que el commit se haga una vez que la funcionalidad esté terminada y que esté probada, ¿sí? No subir cosas que estén a medio hacer, porque eso puede generar conflictos con otros módulos que se integren o con otras funcionalidades. Entonces, digamos, no subirlo, o sea, la primera regla sería no subir nada hasta que no esté terminado y probado, ¿sí? Bien. Con respecto a las actualizaciones, o sea, no hay una regla, pero la recomendación es hacerlo con la mayor frecuencia que sea posible, ¿sí? O sea, lo peor que puede pasar es que uno entre a la opción de Team Development, ponga update y que en eso le diga no hay nada para actualizar. O sea, maravilloso. O sea, si hay un objeto para actualizar, lo actualizo. Entonces, cuanto más frecuentemente puedo hacer el update, o sea, yo estoy asegurando que en mi ambiente local lo tengo lo más actualizado posible y con la mayor sincronización con el resto de los equipos de trabajo. O sea, si yo tardo 2 meses entre un update y otro, lo más probable es que cuando haga el update tengo un montón de conflictos porque yo modifiqué algo y lo modificó otro. O sea, más adelante vamos a ver cómo se resuelven esos conflictos, pero digamos, cuanto mayor frecuencia le demos a los updates, o sea, menos problemas van a tener. Muy bien, fantástico. Gracias. No, por No, favor, gracias no. a vos. Bien, bueno, no veo más preguntas, Hernán, si querés podemos seguir. Bien, entonces, algo que yo les había comentado en unos videos anteriores rápidamente es que GeneXus tiene GeneXus Server. Cuando se instala, en el proceso de instalación también hay una aplicación que se genera, una aplicación web que accedo por una URL, que es lo que llamamos consola o monitor, que es donde podemos ver, administrar un poco, gerenciar todo lo que está pasando en esa KBase, manejar la seguridad, el tema de licenciamiento. Entonces, en este caso vimos que se hace un commit, pero yo quiero de alguna manera, si yo me quisiera verificar o constatar que eso realmente se envió a la base de conocimientos, lo tengo que hacer a través de esta herramienta, ¿sí? Ahora vamos a hacer un videito donde nos estamos conectando a esta consola. Esto ya lo vimos. Acá, digamos, voy a tener un panel donde me va a mostrar cuáles son todas las KBases. Uno va a seleccionar la KBase con la que está trabajando, que en este caso es la WordCap, como veníamos viendo, y acá tenemos diferentes opciones, ¿no? Vamos a ver el nombre, nos va a mostrar cuál es la versión activa con la que estamos trabajando, y como vemos también en el menú superior, tenemos opciones varias, ¿no? Más allá de esta lista con los últimos commits, que nos muestra un pequeño listado con las últimas acciones, podemos ver información de esa KBase en cuanto a cantidad de objetos que tiene, dividido por tipo de objetos, ¿no? O sea, atributos, tablas, índices. También tiene esta opción de objetos no referenciados para ver si hay objetos
digamos, que no se están utilizando en el sistema, ¿sí? De esta forma podríamos identificar. Y de esta opción de Knowledge Base, lo que tenemos es una especie de visor de bases de conocimiento, ¿sí? Donde ustedes van a ver que se abre un folder view que es muy similar o casi idéntico al folder view que tenemos desde VIDE de GNexus, va a tener el mismo formato, la misma estructura, ¿sí? Donde va a haber una búsqueda, como tenemos también en GNexus, para ver, por ejemplo, no sé, todos los objetos que tengan la palabra team, y nos va a mostrar la transacción, nos va a mostrar la tabla, y nos va a mostrar también los atributos, ¿sí? Y lo que vamos a poder hacer es acceder a uno de esos elementos, por ejemplo, en este caso, la transacción team, la vamos a poder abrir y visualizar el objeto, como les decía, casi de forma idéntica a como lo haríamos de GNexus, ¿sí? Vamos a poder ver el layout, vamos a poder ver las rules, los eventos, vamos a poder ver las propiedades, ¿sí? Lo único que no se puede hacer de este visor es modificar, ¿sí? O sea, no voy a poder entrar a este objeto y programar como si estuviera en GNexus, pero, o sea, es un visor para que uno pueda consultar o ver, o dice, bueno, cómo quedó este evento, cómo quedó el otro. Bueno, mediante esta consulta van a poder ver y van a poder hacer, van a poder ver las propiedades, pero, como les repito, no van a poder modificar el objeto, no van a poder codificar desde esta opción, ¿sí? Entonces, lo que vimos recién en profundidad o en detalle es el proceso de commit. Ahora lo que vamos a ver es el proceso del update. Entonces, tenemos en el caso anterior el desarrollador Diego que hizo el commit de las transacciones, y ahora tenemos a otro desarrollador que tiene que hacerse la actualización de su ambiente de trabajo para tener esos objetos que modificó nuestro usuario Diego, ¿sí? Entonces, cuando vamos a la opción, como les decía, desde el menú del Knowledge Manager, la opción Tip Development, la primera opción que teníamos es el commit, la segunda solapa es la del update. Se nos va a presentar esta solapita que nos está diciendo cuáles son todos los objetos que GNexus Server está identificando que nosotros, en nuestro ambiente de trabajo, tenemos desactualizado, que nos falta actualizar. Esto es un poco lo que yo recién le contestaba a Gabriel. Digamos, en el mejor de los casos, acá nos va a aparecer un mensaje que nos va a decir que no hay ningún objeto pendiente de actualización, ¿sí? Obviamente, es el mejor escenario porque en este caso estaríamos totalmente sincronizados con la base de conocimiento. Algo importante es este tilde que dice las propiedades de las bases de conocimiento. ¿Qué significa esto? Nosotros marcando o tildando esta opción, lo que hacemos es también actualizar en nuestro ambiente de trabajo, si algún desarrollador modificó una propiedad de la database, ¿sí? Supongamos que nosotros teníamos, no sé, los nombres de los atributos, el valor por defecto en 30 caracteres, y alguien lo modificó a 50. Bueno, si yo no tildo, si yo lo dejo destildado y actualizo el objeto, seguramente voy a tener un conflicto porque esa propiedad me quedó en 30 y no en 50, ¿sí? En cambio, si yo le hago el tilde, lo que voy a hacer es que se me actualice también mi modelo, no solo en referencia a los objetos, sino también en cuanto a las propiedades del modelo, ¿sí? Entonces, como, digamos, no siempre vamos a querer que se actualice el modelo, porque quizás también nos puede traer algún conflicto que se actualice si estamos a mitad de un desarrollo, entonces por eso el GNexus Server da la posibilidad de que uno diga si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, ¿sí? Entonces, seleccionamos de esta lista cuáles son todos los objetos que queremos actualizar, ¿sí? Por lo general van a ser todos, pero podría haber alguna razón por la que uno sepa o no quiere hacer un update sabiendo que le va a traer un conflicto, y se actualizan los objetos. Ahora lo vamos a ver, de la misma forma que lo hicimos con el commit, lo vamos a ver en un videito, ¿sí? Donde también estamos trabajando con esta base de conocimiento que es la WordCap, ¿sí? Donde vemos que están las transacciones de country y de player, ¿sí? Y habíamos visto que el desarrollador anterior subió la transacción de, creo que era la team, si mal no recuerdo. Bien, y también vemos que la transacción de country y de player tiene también actualizaciones. Entonces, bueno, en ese caso, como les decía, nosotros estamos eligiendo que se actualicen las propiedades del modelo, seleccionamos todos los objetos y hacemos un update.
Y acá GeneXus nos va a abrir un cuadro de diálogo donde nos va a mostrar todos los pasos que está haciendo, y en el output vamos a ir viendo también cada uno de los pasos hasta que nos va a decir que la operación se realizó exitosamente. ¿Sí? A ver, Marce, también, antes de avanzar al siguiente tema que es el merge, vi también que hay algunas dudas, algunas consultas, alguien levantó la mano también por ahí, vemos si quieren, Sí. hacemos una pausa y Fernando Princich, ahí te habilito el micrófono. A ver, dame un segundito. Ahí está, Fernando, ¿podés hablar? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Dejé la pregunta ahí en el chat. La pregunta era si existe alguna notificación, así como de objetos, de si hay algún cambio del modelo, digamos. A ver, justo se te cortó. Si hay alguna notificación, si se hizo algún cambio, decís vos. Si se hizo algún cambio en el modelo, así como modifica de variaciones en objetos, digamos. No, así como una notificación en sí misma, no, digamos. Uno puede tildar y ver si se hace la actualización o no. Y lo que tenemos también, como te decía al principio, ¿no? Tenemos un servicio de comunicación por medio de RSS Feed, donde uno, en todo caso, puede tomar como una metodología cuando modifica una propiedad del modelo, enviar una notificación masiva al resto del equipo para informarlo, o puede tomar también como una buena práctica dentro de los comentarios del commit, decir que se está actualizando la propiedad, digamos, se le puede buscar la vuelta por ese lado como una metodología o forma de trabajo del equipo. Okay, gracias. Fernando, perfecto. Gracias a vos. Bien. No quedan más preguntas. A ver, bueno, ahí Diana de Colombia, ya ahí le aclaré que mañana la estamos contactando junto con Pinky para avanzar con las dudas y consultas que nos hizo, así Bien. avanzar con las siguientes etapas. Bueno, perfecto. Bien, entonces sigamos nomás. Seguimos avanzando. Entonces, hasta este momento vimos que uno puede hacer un desarrollo, hacer el commit y hace un upgrade. Y hasta ahora, digamos, vimos el mejor escenario en el cual no hay ningún conflicto cuando uno hace el commit, y lo mejor del caso es que no hay ningún conflicto cuando uno hace un update, ¿sí? Pero en la práctica sabemos que esto no es así, y muchas veces a la hora de hacer un update tenemos conflictos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a presentar un escenario donde tenemos un usuario A, un desarrollador A, y un desarrollador B, que hicieron la descarga, o sea, su base de conocimiento a partir de GeneXus Server, empezaron a trabajar, ¿sí? Y por distintas necesidades de cada uno en sus requerimientos, tienen que modificar un mismo objeto. Supongamos que tienen que modificar la misma transacción, ¿sí? Entonces, ambos empiezan a trabajar y el desarrollador A termina primero la operación, ¿sí? Ahí estamos viendo cuando cada uno tiene su instancia, y el desarrollador A termina de modificar la transacción country y la envía al server, ¿sí? En este caso, GeneXus Server le va a decir que la operación fue exitosa y, digamos, seguimos avanzando. Ahora, ¿qué pasa? El desarrollador B estaba trabajando con el mismo objeto que habían bajado inicialmente del server, la transacción country, y también la estaba modificando. Entonces, cuando el usuario B, el desarrollador B, intente hacer el commit, ¿qué es lo que va a pasar? GeneXus Server les va a dar un error, les va a decir que no se puede hacer ese commit. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué en un caso el desarrollador A pudo hacer el commit y en el segundo caso el user B no? La razón es sencilla. Al momento de que el usuario B quiso hacer el commit, GeneXus Server detectó que no está trabajando con la última versión del objeto country. ¿Por qué? Porque el usuario A en el medio hizo un commit y el usuario B no había hecho un update de ese commit. Entonces, estaba trabajando con una versión vieja. Entonces, imagínense que si GeneXus permitiera hacer ese commit, el user B lo que va a hacer es pisar los cambios que había hecho el user A. O sea, los cambios que había hecho el usuario A
se van a terminar perdiendo. Entonces, para que no pase esto, GeneXus justamente, GeneXus Server lo que hace es controlar que en el medio no se haya hecho ninguna actualización, y en este caso, como sí detecta que se hizo una actualización, produce un error. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Cuando se presenta el error, ¿sí? Acá les muestro cómo sería el layout que les va a mostrar GeneXus, sobre todo en el output, a la hora de hacer un commit que dio un error. Les va a decir, por ejemplo, que el commit falló y que la transacción country fue modificada en GeneXus Server desde nuestra última actualización. Entonces, ¿qué es lo que nos dice GeneXus Server? Nos dice que hagamos un update de nuestra base de conocimiento para actualizar justamente la transacción country. Ahora, ¿qué pasa? Yo como desarrollador B, imagínense que no quiero perder mis cambios. Entonces, cuando hago un update, a mí no me sirve que GeneXus me traiga lo que subió el usuario A, porque perdería todas mis modificaciones. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hace GeneXus Server automáticamente? Detecta que la versión con la que yo estoy trabajando, que la modifiqué, es diferente a la que tiene el usuario A, que está centralizada en el servidor, y lo que va a intentar GeneXus Server es hacer un merge, o sea, hacer una unión de los dos objetos y dejarnos un único objeto en nuestra copia local con la unión de los dos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos ese join, esa unión que se llama merge, ¿sí? Pueden pasar dos cosas. Que GeneXus Server puede hacer ese join automáticamente, ¿sí? ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, no sé, supongamos que el usuario A le agregó 2 atributos a la transacción y el usuario B le agrega otros 2 atributos. Bueno, en ese caso, GeneXus Server nos va a dejar una copia del objeto con los 4 atributos nuevos, ¿sí? Entonces, como no se superponen los cambios, un cambio no es contradictorio con el otro, GeneXus nos va a dejar hacer el merge automáticamente y nosotros vamos a poder hacer el commit en ese caso y subirlo. Ahora, ese es en el mejor de los casos. ¿Qué es lo que suele pasar? Hay veces en los cuales las modificaciones que hizo el usuario B se contradicen o se superponen o se sobrescriben, por decirlo de alguna manera, con las modificaciones que hizo el usuario A. ¿Cuál sería el ejemplo? Por ejemplo, no sé, puede ser que un mismo atributo esté definido como un varchar de 40 por un usuario y como varchar de 60 por el otro, o una subrutina que se llame igual y que una tenga 4 líneas y la otra tiene 10. Entonces, en ese caso, GeneXus no tiene la capacidad o la lógica, la inteligencia para saber cuál es correcto, ¿sí? O sea, ¿cómo sabemos o cómo se puede determinar si lo correcto es del usuario A o lo correcto es del usuario B? La respuesta es que no se puede saber. La única forma de solucionar eso es hacer un trabajo a mano que el usuario B, cuando hace el update, va a tener que el GeneXus le va a decir, no puedo resolverlo automáticamente, hay que hacerlo a mano. Entonces, se nos van a presentar, GeneXus nos va a dar una facilidad, que nos va a presentar una pantalla donde se puede ir comparando las dos versiones, la versión que está en el server contra nuestra versión, nos va a ir indicando, nos va a ir marcando cuáles son las diferencias, nos va a decir si las diferencias están en la definición de las variables, si están en el layout, si están las reglas, si están las rules, o digamos, cada una de las diferencias que hay, y nosotros, seguramente en conjunto con el otro desarrollador, vamos a tener que ir definiendo, o sea, cuál es la modificación que prevalece, si lo que había hecho el otro desarrollador, o lo que hicimos nosotros, o si hay que hacer manualmente una integración entre ambos, ¿sí? Pero bueno, digamos, eso es lo que llamamos un caso de conflicto, ¿sí? Cuando no se puede resolver automáticamente, y GeneXus, digamos, si bien hay que resolverlo manualmente, GeneXus nos va a dar todas las herramientas, sobre todo con esto de la comparación, de marcarnos dónde están las diferencias, para que nosotros fácilmente podamos detectar o podamos identificar, digamos, dónde está el conflicto, y ahí sí nosotros, poniéndole un poco de cabeza, ver cómo se resuelve. Entonces, ya sea que el objeto se resolvió, el merge se hizo automáticamente, o nosotros lo hayamos hecho a mano, una vez que el objeto compila y que no da ningún error, vamos a poder hacer nuevamente el commit. Tenemos que hacer el commit nuevamente porque, digamos, ese merge nos quedó únicamente en nuestra instancia local, pero en el servidor nosotros tenemos el objeto que había subido el primer desarrollador, el usuario A. Entonces tenemos que hacer un commit,
Y en este caso, digamos, como ya tiene el merge de los dos objetos, ahí sí GeneXus Server nos va a decir que la operación es exitosa y va a quedar sincronizada la operación. No sé si paramos y hacemos unas consultas con este tema, sé que por ahí puede ser un poquito complicado, sobre todo cuando lo estamos viendo de lo conceptual y no en la práctica, ¿no? Esto generalmente se entiende mejor al momento de la práctica. Hernán, mira, Marcelo había hecho una pregunta que creo que quedó encadenado del último tema. Él pregunta si tenemos la KB de manera local y si elimino un web panel y lo subo al server, ¿se elimina ese web panel también en el server? Claro, a ver, sí, la respuesta es que sí. De todas formas, algo que Marcelo había contestado al principio, que no me acuerdo quién fue que preguntó, es si había como historia o se podía revertir algunos cambios, ¿no? La respuesta, por un lado, es que cuando yo lo modifico, ¿sí? Ese objeto se modifica en la última instancia o versión activa. Pero lo cierto es que GeneXus Server mantiene una historia. O sea, cada vez que se hace un commit o un update, un commit que se sube un objeto determinado, se guarda una nueva versión, ¿sí? O sea, ¿qué sería el caso? Yo creo una transacción y la subo. GeneXus Server lo tiene como la versión 1. Le hago una modificación y lo subo. Es la versión 2 del objeto. Otro desarrollador lo modifica, versión 3. Y así hasta la versión N. Entonces, si bien la versión N puede implicar que esa transacción se elimine, porque la eliminé sin querer o lo que fuera, y otro desarrollador le ponía, no, mira, ¿cómo borraste eso si yo la uso? O sea, hay forma de revertirlo, ¿sí? Siempre se puede volver para atrás a través de esta historia de los objetos. Creo que con eso más o menos le respondemos la duda. Sí, sí, exacto. A ver, por ahora no hay más preguntas. Si querés, Hernán, avancemos. Cualquier duda después, en el próximo corte la volvemos a tomar. Ahí perdón, para que acá ahí levantó la mano. Federico Bertoncini. Sí, la consulta era si se puede determinar quién es el que subió la última versión para poder comunicarse con esa persona si no estuviera dentro del equipo local, digamos, y quién descarga las últimas versiones, o sea, si descargó Juan un objeto sobre el que yo estoy trabajando. A ver, me perdí un poquito, te escuché entrecortado al principio, que no llegué a comprenderte. Si me podés repetir la pregunta. Si se puede ver quién subió las últimas modificaciones y de la misma manera si se puede ver quiénes descargaron las últimas versiones que estaban subidas en el server. Bien, sí. A ver, justo ahora vamos a ver un tema que es el visualizador de Keybase, que es a través de esta consola, de este monitor, pero como yo les decía, y ahora lo vamos a ver un poquito en detalle, desde la consola ustedes van a poder ver toda la actividad de una Keybase, ¿sí? Eso implica que ustedes vean quiénes fueron las personas que hicieron el commit, o sea, ese commit con qué rótulo o con qué comentario se subió, en qué fecha, o sea, desde el monitor ustedes van a tener mucha información relacionada a la Keybase, donde van a poder hacer todo este seguimiento y tracear la información y ver un objeto, digamos, cuándo se subió, quién lo subió. Esa información está en la consola, ¿sí? Es cuestión de, a veces, de ponerse a buscar, investigar un poquito, pero sí están las herramientas y está todo dado para que uno pueda consultar, buscar y poder hacer un trace, una línea de seguimiento sobre ese objeto. Ok, gracias. De nada. Bien, para que ahí también está Claudio. Claudio también, a ver, ahí te habilitamos, Claudio, si querés desmutearte y hacer la consulta. No, te estamos escuchando, Claudio. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Hola. Ahí está. Ahora sí, Claudio, ¿cómo estás? Sí, buenas. Nada, está súper clara la explicación, pero me surgió una duda con respecto a, por ejemplo, si yo fuera en este caso el usuario 2 y ya realicé el merge manual en mi KB local, sí.
Y digamos que yo no me puse de acuerdo con el user 1 y tomé las decisiones yo y realicé los cambios y terminé realizando el commit. O sea, ¿hay alguna forma de manejar todo esto a nivel de permisos? O sea, no sé si se entiende. O sea, sí, si se entiende. Creo que está claro, Claudio. Creo que la pregunta está en cierta forma relacionada con la que nos habían hecho recién respecto a qué pasa si borro un objeto, ¿no? Y creo que la respuesta va a venir por el mismo lado. Como te decía, vos suponete que en forma autónoma y sin consultar al primer desarrollador dijiste, no, mira, lo que vale son mis cambios, la verdad que a mí me importa un comino que hizo el primer desarrollador, guardo mis cambios, el resto que se pierdan y vos subís esa versión. En algún momento, el primer desarrollador va a hacer un update de la database y se va a bajar esa transacción y va a ver que todo lo que él había hecho se perdió y no se va a hacer el build, le va a dar errores por todos lados y va a decir, epa, ¿qué pasó? Mis cambios se perdieron. Como les decía, Genexus da todas las herramientas para ver quién modificó ese objeto y cuándo. Y en algún momento va a ver que vos, el desarrollador B, o sea, le borraste los cambios y tomaste lo de él, y en un momento te va a preguntar, bueno, me borraste todos los cambios, ¿qué hacemos? En ese momento se van a tener que poner, obviamente, de acuerdo, y como les decía antes, ¿no? O sea, a través de la historia o las distintas versiones que hay en un objeto, siempre es posible volver a una instancia anterior, con lo cual la modificación la vas a poder recuperar, no es que lo vas a perder, ¿sí? Pero en algún momento, justamente, el concepto de Genexus Server es el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces no podríamos pensar en un escenario de trabajo en equipo o de comunicación en un escenario donde un desarrollador de forma unilateral y totalmente autónoma decide borrar el desarrollo de otro y quedarse con lo suyo, ¿no? O sea, no sería el comportamiento que uno espera. Pero sí puede pasar y te digo, tenés esta revisión del historial como para poder ir a una instancia anterior y que no se pierda, digamos, esos cambios que hasta incluso involuntariamente, ¿no? Se puede dar que uno involuntariamente hice una modificación de otro y bueno, hay forma de recuperarlo siempre. Clarísimo, muchísimas gracias, Germán. No, por favor, a vos, Claudio. Gracias, Claudio. Ahí Fernando estaba queriendo hacer otra consulta. Le habilito el micrófono ahí a Fernando. Fernando, si te querés desmutear y hacer la consulta. Sí. Por ejemplo, me acordé de algunos conflictos que habíamos tenido con Genexus Server. Cuando, por ejemplo, un desarrollador generaba o creaba un subtipo de una transacción que había sido modificada por otro, digamos. En ese caso, también por ahí referencias, digamos, eso también viene del lado de buenas prácticas, de tener una metodología. Y, a ver, sí, la respuesta a esto, de vuelta lo que un poco lo comentaba recién, ¿no? La piedra fundamental de esto es el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, de vuelta, en un entorno o en un concepto principal de trabajo en equipo, lo más importante es la comunicación y la interacción constante entre los diferentes integrantes del equipo, ¿no? En este caso, Genexus Server es una herramienta que facilita, que nos deja hacer toda esta integración en forma automática, pero la comunicación humana, o sea, también es un factor clave, obviamente, y que es un complemento a todo esto, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que tratar de alguna manera de ver, o sea, a veces, obviamente, los cambios, cuando uno pisamos lo que hace otro, es involuntario. En ese caso es donde surgen los conflictos, que te expliqué antes, se llaman conflictos. Cada conflicto, digamos, es un mundo aparte, ¿no? O sea, hay infinidad de casos, de escenarios donde se puede dar un conflicto y la forma de resolución también difiere una de otra, ¿no? O sea, hay que ver en cada caso, pero siempre cuando hay un conflicto lo más importante es que todos los interesados, o sea, formen parte de la solución, porque si no, o sea, va a haber un conflicto, lo soluciono para que yo no tenga un error, pero le voy a generar un conflicto al otro. Ese no es el concepto, ¿sí? El concepto es que al momento de que surja un conflicto que sabemos que no se pueden evitar esos casos, digamos, todos los miembros del equipo, o por lo menos los que están
directamente relacionados participen de la solución, que se pongan de acuerdo y vean cómo se tiene que avanzar, porque si no, o sea, es un ciclo infinito donde yo te piso a vos, vos me pisás a mí, y así vamos a estar hasta el infinito y más allá, o sea, no se va a terminar nunca. Sí, claro, en este caso, digamos, no me refería a pisar objetos, sino que un desarrollador hizo la modificación de algo que digamos, de un objeto mío que depende de ese objeto en este caso. No, está bien, te entiendo, pero por eso te decía, digamos, la diversidad de conflictos es mucha, y cada una, o sea, tiene una resolución diferente, ¿no? De vuelta, si vos tenés un conflicto en particular y lo querés que veamos, te invito también, como hicimos anteriormente, a que después nos contactes y lo veamos bien en detalle y veamos cuál es la mejor práctica para resolver ese tipo de conflictos, ¿sí? Sobre todo por una cuestión del tiempo por ahí que lleva en ver o entender el conflicto, digamos, cuáles son las posibles soluciones y poder, digamos, poder terminar esta presentación, digamos, que de hecho ya estamos un poquito extendidos en el tiempo. Pero como te repito, te invito así a que nos contactes y que podamos ver en detalle ese caso y ayudarte en cómo sería la mejor forma de solucionarlo o hasta de evitar que de alguna manera se vuelva a repetir. Vale, gracias, Hernán. No, por favor. Gracias, Fernando. Bien, tenemos un par de preguntas, Hernán, no sé si son cortitas, si no los contactamos. El caso de Marcelo dice, la digo porque es simple, los updates son siempre sobre las KBs, y la segunda pregunta, ¿se pueden hacer sobre un objeto en particular? Sí, bueno, a ver, respondo a las dos preguntas juntas, ¿no? Pues están relacionadas. Uno, cuando de la opción de update, GeneXus le va a listar todos los objetos que están desincronizados, que tienen una diferencia de versión. De la misma manera que en el caso de commit, ustedes van a tener del lado de la izquierda un checkbox donde van a poder tildar cuáles son los objetos que quieren actualizar y cuáles no. ¿Sí? Se podría, en el caso de que uno quiera un objeto en particular, no actualizarlo nunca en su modelo y no lo actualiza. Entonces, la respuesta ¿es sobre todo la KBase? Sí, pero a la vez es selectivo. Uno puede elegir dejar la opción de seleccionar todo y actualizar todo, o únicamente actualizar un único objeto. ¿Sí? Eso es un poco a criterio de cada desarrollador. Obviamente que cuanto menos objetos se actualicen, siempre mayor va a ser la diferencia entre nuestra versión respecto a la solución integral. Bien. Y la otra pregunta que pasaron es, ¿se puede configurar el modo look para mayor control de las colisiones entre los objetos? Sí, a ver, lo comento rápidamente, para también el resto por ahí que no está al tanto. Yo recién estaba explicando el modo de trabajo con merge, ¿sí? Que es este modo donde, digamos, dos personas pueden estar trabajando paralelamente sobre el mismo objeto, y a la hora de hacer los commits, GeneXus determina, digamos, si se puede resolver en forma automática o manualmente. Ahora, hay otro modo de trabajo, ¿sí? Que se llama el modo con bloqueo. ¿Qué significa? El modo con bloqueo lo que trabaja de la siguiente forma. Yo cuando quiero modificar un objeto, lo primero que hago es bloquear ese objeto. Yo lo que digo, bueno, yo voy a trabajar con la transacción country y la bloqueo. ¿Sí? Entonces, cuando un segundo desarrollador quiere trabajar con el objeto country y lo quiera bloquear, le va a decir, mira, vos no podés trabajar con este objeto porque lo tiene tomado Hernán. Y si vos lo modificás y querés hacer el commit y decís, bueno, no, porque yo lo quiero hacer, GeneXus te va a decir, no se puede hacer el commit porque el objeto lo está bloqueado por esta persona, y lo más probable es que nuestros cambios terminen perdiéndose. Ahora, si bien puede llegar a haber un mejor control, la recomendación de GeneXus es siempre trabajar con el modo merge, ¿sí? Es importante saber que el modo con bloqueo, el modo con bloqueo, fue hecho o pensado, digamos, para las primeras versiones, para un tema de compatibilidad, y fue medio pedido, pero la recomendación siempre es trabajar con el modo merge, ¿sí? Que es el que estuvimos viendo. Pero sí, se puede hacer. La forma para trabajar con bloqueo es al momento de hacer un envío de la KBase a la base de GeneXus Server,
habíamos visto en el menú File, Send Knowledge Base to Nexus Server, hay un tilde que dice Lock Mode. Bueno, si ustedes lo tildan, ahí Nexus Server va a empezar a trabajar con la modalidad de bloqueo y no con la modalidad de merge. Pero de vuelta, no es la recomendación. Ok, y bueno, te hago la última de Agustín, que dice, ¿se puede pasar una KB, sí, supongo que es KB, de GeNexus 15 a GeNexus 16, para así descargarla desde GeNexus 16? A ver, Agustín, lo que comentábamos antes, ¿no? Tanto las versiones de GeNexus 15 como de GeNexus 16 tienen sus correspondientes instancias de GeNexus Server, incluso dentro de GeNexus Server 16, es importante siempre estar en el upgrade correspondiente o acorde a la versión de GeNexus también, ¿sí? No pasa, no hay una correlación de decir, para trabajar con GeNexus Server tengo que estar en la última instancia. Vos podés tener una KBase en la 15 y trabajar desde la 15, no hace falta migrar a la 16 para trabajar con GeNexus Server, incluso Marce lo comentó al principio, hay hasta incluso instalaciones con las versiones Evolution. Entonces no es necesario ir a la 16 para usar GeNexus Server. ¿Sí? No sé si viene por ese lado la pregunta, pero bueno, okay. Espero haber respondido. Me tomo un minuto más, Hernán, porque tengo una de Carlos. Dice, los histories de las KB local, al momento de hacer un commit, ¿quedan en la KB local? A ver, creo que lo entiendo por medio de la pregunta. Uno cuando está trabajando con un objeto y lo modifica, cada vez que hace un save en forma local se va generando una nueva versión. O sea, yo le agrego una rules y guardo, se me genera una nueva versión. Le agrego un evento, guardo otra versión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hago commit puedo tener 180 versiones, ¿no? Obviamente esas 180 versiones cuando se comitean como una única versión. O sea, se pierde la historia de las 180 y queda la que se subió al server. Y una vez que lo actualizo, también voy a poder volver a esa instancia, pero no a las instancias intermedias, ¿sí? O sea, una vez que yo hago el commit en GeNexus Server, lo que voy a tener es la versión de la última, de la que subí, ¿sí? Y, o sea, voy a tener esos pasos, pero no se va a subir los 180 pasos que hizo cada uno, porque si no sería una cosa infinita la cantidad de versiones que tendría que haber. Ok, y Carola pregunta, dice, ¿se puede hacer bloqueo de objetos? Creo que tiene que ver un poco con el bloqueo y no con el bloqueo de objetos. Sí, bueno, bloqueo, el nombre en inglés es lock, pero bueno, vamos a decirle bloqueo. Sí, se hace por objeto, ¿sí? O sea, cuando uno trabaja con la modalidad o con el modo de bloqueo, lo que se hace es bloquear o tomar un objeto, ¿sí? Cada objeto que yo modifico, primero tengo que asegurarme de bloquearlo, ¿sí? Porque si yo no lo bloqueo y me lo pongo a modificar, como dije antes, cuando yo quiero hacer un commit, si otra persona lo tomó y hizo el bloqueo, me va a decir, mira, lo lamento, vos no lo podés subir porque no te lo reservaste de alguna manera, ¿no? El bloqueo, de alguna manera es eso, reservarse el objeto diciendo, lo voy a modificar yo, ¿sí? Entonces, eso es objeto por objeto. Bien, perfecto. Sigamos, Hernán, si te parece. Avanzamos, bueno, sí, así vamos, de última dejamos las preguntas también más para el final. Lo siguiente que vamos a ver es el visualizador de KBase. Vamos a ver un caso donde se sube un commit a GeNexus Server, ¿sí? Y como vemos, acá estamos viendo una imagen de lo que es la consola, ¿sí? Un poquito lo vimos antes, yo les mostré que tenemos el folder view, que vamos a poder ver en cada uno de los objetos la misma información que vemos en GeNexus, solamente que es a modo de lectura, ¿sí? No se puede modificar, pero sí podemos ver la estructura, lo que son el form, lo que son rules, eventos y demás cuestiones. Y lo mismo con lo que son las properties de los objetos, también lo vamos a poder ver desde esta consola, ¿sí? Similar pasa con lo que es la documentación, ¿sí? Y este es otro tipo de información, también lo paso rapidito porque ya lo vimos, que podemos ver la información general de una base de conocimiento para saber cuántos objetos tiene, para saber qué tipo de objetos son y demás cuestiones, ¿sí? Un poco es el repaso de lo que ya habíamos estado viendo.
Ahora vamos a ver un tema que es bastante importante, que yo lo mencioné anteriormente y les dije que lo dejábamos en suspenso, volvíamos más adelante, que es el tema del versionado en GNU Server, ¿sí? Este tema de versionado no tiene tanto que ver con las versiones de cada objeto en sí mismo, que yo les estuve comentando que uno puede volver a una instancia anterior de un objeto, sino se trata de versionado en cuanto a líneas de desarrollo, ¿sí? Lo vamos a ver en detalle. Entonces, uno cuando digamos, crea GNexus, dijimos, se conecta una KBase, tenemos la opción de Team Development, y creamos la base de conocimiento. Vamos a ver, si vamos a la opción de versiones, que si se acuerdan dentro de las 5 solapas, la opción de Team Development era la última, vamos a ver que tenemos una única versión, ¿sí? Que es la que llamamos el trunk, o la versión troncal o el raíz, ¿sí? Y vamos a ver un grafiquito como ahí se ve, que GNexus me dice, usted está trabajando en esta versión. Ahora, se pueden dar diferentes escenarios donde yo quiera generar distintas versiones de desarrollo, por ejemplo, en el caso de que yo le toca hacer un release a un cliente, ¿sí? Llegué a mi primer entregable, lo terminé, hice todas mis pruebas y se lo tengo que entregar al cliente. Entonces yo le digo, bueno, yo acá quiero parar el desarrollo, entregarle este paquete al cliente, pero yo me quiero quedar con esta copia de lo que le entregué y a la vez seguir trabajando. Eso se puede hacer por medio de las versiones. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Uno puede pararse sobre este nodo troncal o el trunk y crear una versión freeze, ¿sí? Hacer un frisado de esa versión, ¿sí? A través de clic derecho le hacemos freeze. Y esto lo que nos crea es una versión freeze de esos objetos, de lo que está hasta ahora en la base de conocimiento. ¿Qué significa una versión freeze? Básicamente es una foto de la base de conocimiento de todos los objetos, pero a modo de solo lectura, ¿sí? O sea, yo no puedo modificar. Simplemente lo que tengo es una foto de lo que era mi KBase o cuál es el entregable que yo le hice al cliente, ¿sí? Entonces, yo de esta manera puedo seguir trabajando en desarrollar sobre el nodo principal o el trunk, sobre el release 2, pero me reservo una copia del entregable que le hice del primero por cualquier duda o consulta. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Nosotros dijimos, bueno, se lo entregamos al cliente, hice un frisado y empecé a trabajar en la versión 2 sobre el eje troncal o el trunk. Pero el cliente, cuando hace las pruebas de aceptación, me dice, mira, la verdad que esto no anda como yo te pedí, te olvidaste de esto, o hace falta hacer alguna modificación, algún ajuste. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros esa modificación la queremos hacer sobre el eje troncal o sobre el trunk, lo que va a pasar es como ya hay un cierto desarrollo en curso, el cliente va a tener que esperar hasta que se libere el release 2 para tener los ajustes del release 1. Esto obviamente no es viable en ninguna circunstancia, ¿sí? Entonces, yo de alguna manera lo que tengo que hacer es poder modificar ese freeze que había hecho del release 1, ¿sí? Entonces, como dijimos que es solo lectura, GNexus nos da la posibilidad de crear una nueva versión de desarrollo a partir de ese frisado, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Nos paramos sobre esa opción de ese release 1 que habíamos hecho el freeze, clic derecho, vamos a hacer una nueva versión, y acá vamos a ver que vamos a crear una nueva versión que la llamamos fixes por release versión 1, y ahí lo que va a hacer es GNexus, a partir de esa foto, de esos objetos, nos va a permitir modificarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta instancia? Yo voy a comenzar con un desarrollo en paralelo, donde tengo ciertos desarrolladores o miembros del equipo de trabajo que van a estar interactuando con GNexus Server parados en el trunk, ¿sí? en el eje troncal, avanzando con el release 2, y voy a tener otros miembros del equipo que van a estar también interactuando con GNexus Server, con commit y update, pero actualizando lo que es el release 1, ¿sí? O sea, se va a dar una dualidad y voy a avanzar en paralelo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dijimos? Uno cuando crea la KBase, por defecto está parado en la versión trunk, ¿sí? Pero en el caso de que tengamos que hacer los ajustes, estos como veíamos del primer release, necesitamos pararnos sobre esa versión de desarrollo que acabamos de crear. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, GNexus tiene a través del menú de View, tiene una opción que es para consultar las versiones, ¿sí? Acá nos va a mostrar cuál es todo el árbol que nosotros fuimos haciendo,
nos podemos parar sobre la línea de desarrollo que acabamos de crear y decirle que la setee como activa, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a ver, una vez que la seteamos como activa, si nosotros vamos al Tab Explorer, que es el menú que tenemos de siempre en GeneXus, vamos a ver que el nombre que vemos en la versión de esta parada ya no es más el que decía Keybase World Cup, sino que el que dice Fixes for this 1.0, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo podría avanzar con mis modificaciones. Una vez que se terminan todos los ajustes, hago el nuevo release al cliente, el cliente me lo acepta, digo, bueno, ok, lo terminé. Ahora, ¿qué pasa? Me quedaron dos ramas de desarrollo en paralelo, la principal y por el otro lado los ajustes. Entonces, es necesario en algún momento esos ajustes integrarlos con el trunk, ¿sí? Que es mi eje de desarrollo principal. ¿Esto cómo se hace? Bueno, cuando estamos parados, digamos, desde la opción de las versiones del Team Development, lo que hacemos es, nos paramos en la versión de desarrollo, ¿sí? En este caso la que renombramos como Fixes for Release 1.0, y hacemos un Bring Change estando parados, o sea, siendo la versión activa, el eje troncal, ¿sí? O sea, cuando yo hago un Bring Change, lo que hace es, todas las modificaciones, o todo lo que se estuvo trabajando en esa rama de desarrollo, me lo va a traer a la versión activa en ese momento, ¿sí? Que en este caso es el Trocan de la WordCamp. ¿Qué es lo que va a hacer GeneXus en ese caso? Va a ser ni más ni menos que un merge, que es lo que estuvimos viendo anteriormente, obviamente a mayor escala, ¿sí? O sea, va a ser una integración de todos los objetos para integrar las dos líneas de desarrollo. Obviamente, análogamente a lo que vimos antes, esto quizás se pueda hacer en forma automática o quizás genera algún conflicto que tengamos que resolver, pero lo importante, digamos, es que GeneXus lo que puede integrar, lo va a integrar, el resto tendremos que hacer algún ajuste, pero nosotros de esta manera y a través del versionado podemos tener líneas de desarrollo independientes y separadas, y esto lo que nos va a permitir es poder hacer un time to market mucho más rápido con el cliente, poder satisfacer al cliente mucho más rápido, y que no tenga que esperar a tener un segundo release para tener las actualizaciones, o no tener que deshacer todos los cambios que hicimos, ¿sí? A ver, este tema de versioning es, esto que les estoy comentando, es la base. Digamos, hay mucho para jugar en todo esto, y si bien yo les mostré un caso simple donde hay una única, o el eje troncal y una rama de desarrollo paralela, digamos, podría haber 3, 4 o 5 ramas de desarrollo. Cada una de esas ramas de desarrollo o líneas de desarrollo a la vez podría crear nuevos frisados, ¿sí? O sea, porque yo quizás le hago al cliente un release 1.1 y ese también tuvo problemas y tengo que trabajar una versión 1.2, entonces, si bien acá se mostró un caso de cómo crear líneas de desarrollo, la complejidad, digamos, que se le puede dar a este tema, la profundidad es infinita, y obviamente va a depender un poco de la necesidad o cómo se ajuste a su estructura de trabajo o la planificación del proyecto, ¿sí? Pero bueno, es importante que ver este tema y ver cuál es el alcance y lo que se puede hacer, porque muchas veces, digamos, nos facilita, en estos casos, ¿no? Cuando tenemos que volver a una versión anterior y ver cómo estaba por ahí la foto al momento de un delivery o un deploy, digamos, es una herramienta muy importante y nos facilita mucho el trabajo. Ahora sí, vamos a entrar en el último tema, y después hacemos algunas consultas generales que queden, que es lo que hablamos, o que nos referimos a DevOps con GeneXus, ¿sí? Que es un tema que por ahí ya lo conocen. La idea por ahí no es ver en detalle de qué se trata DevOps, pero sino simplemente ver cómo GeneXus Server es una herramienta fundamental para poder lograr o trabajar en DevOps con GeneXus, ¿sí? Entonces, un poco qué significa DevOps, que básicamente es un conjunto de prácticas para poder agilizar, dar la agilidad al desarrollo, ¿sí? Donde tenemos ciertas etapas de nuestra planificación del proyecto, la planificación, codificación, el build y los testing, y después tenemos un conjunto de operaciones, digamos, que son los release, los deploy, o el operar el sistema, y después monitorearlo para ver cómo seguimos la planificación y así lograr una integración continua, ¿sí?
¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer un caso donde un desarrollador está trabajando con un determinado funcionalidad o requerimiento, lo empieza a probar, y entonces, bueno, probamos, encontramos un error, así, o sea, sigue su ciclo hasta que funciona correctamente. Tenemos un segundo desarrollador que hace lo mismo, integra, trabaja, hasta que logra tener su trabajo ya funcionando correctamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ambos quieran integrar con GeneXus Server o quieren enviarlo, lo que vimos es que lo más probable es que haya conflicto, ¿sí? O sea, lo que vimos antes, cuanto más tiempo pase entre que se hacen los commits y los updates, mayor va a ser la posibilidad de que tengamos un conflicto y que haya que resolverlo manualmente, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos hacer con la integración continua y DevOps es justamente darle una agilidad a todo esto para que eso no pase, ¿sí? Para hacerlo constantemente, para que todo sea de una forma automática y que el proceso sea mucho más fluido. Entonces, ¿qué es lo que se trata de integración continua? De poder, a cierta forma, automatizar, digamos, todo lo que son los unit tests, automatizar la integración, y que esto sea periódico y continuo. ¿Cómo lo resuelve GeneXus o qué herramientas nos da GeneXus con esto? GeneXus nos permite hacer una integración con Jenkins, ¿sí? Que seguramente algunos de ustedes lo conocerán. Es un motor que nos permite lograr lo que llamamos la integración continua, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja con Jenkins, con GeneXus Server y con GeneXus? Básicamente, lo que se busca hacer es que cada vez que uno hace un commit a GeneXus Server, digamos, a través de Jenkins, yo tengo toda una configuración y toda una programación para que Jenkins está pendiente ahí mediante un demonio viendo que se haga un update, y cuando ese update llega, lo que hace es actualiza la base de conocimientos, se hace un build, un proceso de construcción de toda nuestra solución, y se corren todos los unit tests que nosotros tenemos asociados a cada una de las funcionalidades, ¿sí? Y en este punto también lo que está relacionado es otro producto de GeneXus, que es GXTest, que digamos, si algunos los conocen, los que no les comento, lo que nos permite justamente es automatizar todo lo que son pruebas unitarias y pruebas de performance de pantalla, ¿sí? La idea no es ahora comentarles cómo funciona GeneXus Test, porque es un tema bastante amplio, lo mismo de Jenkins, pero sí comentarles que, digamos, GeneXus Server, más allá de todas las ventajas y los beneficios que le dimos hasta ahora, es una herramienta fundamental para poder lograr el trabajo de la integración continua para lo que son DevOps, y así darle una agilidad a todo nuestro desarrollo, a evitar, o sea, que pase mucho tiempo, evitar esos problemas de integración, porque pasó demasiado tiempo. Entonces, todo tiene que ser mucho más ágil, tiene que hacer una integración continua. Yo hago un requerimiento, lo termino a un pedazo chiquitito, lo subo con sus pruebas asociadas, se verifica que esa integración no rompa ninguna de las otras funcionalidades de la database, ¿sí? Entonces, ahí siempre nos aseguramos de que cada cosa, por más chiquitita que sea, que nosotros hacemos un commit al server, nos aseguramos de que se integre correctamente con el resto, y que además no afecte a ninguna de las funcionalidades que habíamos desarrollado, ¿sí? Lo que son las pruebas de regresión, que muchas veces decimos, bueno, modifique tal cosa, tengo que volver a probar todo. Entonces, mediante la iteración continua y las pruebas, la automatización de las pruebas unitarias, todo esto, digamos, se logra en forma automática, y nosotros lo que tendríamos solamente es un reporte diciendo, bueno, ok, todas las pruebas pasaron correctamente o no, y esto es lo que nos va a permitir es tener un delivery continuo, y obviamente el cliente va a estar más contento, va a estar beneficiado, y nosotros vamos a ser mucho más ágiles, y todo va a ser más beneficioso para el equipo, ¿sí? Como les decía, esto lo vimos muy por arriba, es un tema que requiere bastante profundidad, tanto lo que es DevOps, Jenkins, como las pruebas con GXTest, pero sí, la idea era comentárselo y que entiendan la importancia o el rol. O sea, sin GeneXus Server esto no se podría hacer, o sea, es una piedra fundamental para que esto se pueda lograr con todos los beneficios que esto conlleva, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos. Sí, comentarles que en la wiki, si buscan con GeneXus Server, digamos, tienen muchísima información
quizás va a ser un complemento a todo esto que estuvimos charlando, que van a poder leer, que va a ser de complemento. Lo mismo en Genexus Training, van a encontrar videos también acerca de este tema. Y bueno, obviamente también nosotros quedamos a disposición por consultas que tengan al respecto. Así bien, que, bueno. bien, perfecto, gracias Hernán. Bueno, ahora creo que viene la parte más importante. La idea es que mañana ya se pongan en contacto con cada uno de los responsables de cada una de sus cuentas, ¿sí? Que estén a cargo de ustedes, que puedan trabajar con ustedes, porque les vamos a proponer hacer esta instalación y avanzar con este taller. ¿Sí? Nosotros acá, esta instalación y este taller nos van a llevar aproximadamente unas 6 horas por cada uno de ustedes. Lo vamos a planificar, lo vamos a calendarizar, le vamos a adelantar documentación para que ustedes puedan adelantar algunos requerimientos que sean necesarios para hacer la instalación como para el taller, y en el taller van a poder participar todos los recursos de la empresa. No solamente ustedes que vieron la parte teórica, sino si quieren involucrar al resto del equipo, también lo pueden hacer. Con lo cual, ahora viene la parte más rica de nuestra propuesta. Seguramente cada uno de los chicos se van a poner en contacto con ustedes. Janina recién me hacía recordatorio en un chat. La idea, junto con esto que Hernán estaba cerrando a nivel de capacitación teórica, es una vez que terminemos con esto de GX Server, perdón, vamos a hacer la misma propuesta respecto a GXTest, ¿sí? Poder avanzar con un trabajo de igual manera, con una parte teórica, una instalación, una parte práctica, y poder trabajar, si Dios quiere, en este tipo de ambientes de integración continua, que sería el ideal para cada uno de nosotros. Así que bueno, no quiero dejar de agradecerles por el tiempo, nos extendimos un poquito más de lo proyectado. Gracias Ignacio saludando por ahí, gracias Rama. Y bueno, cualquier duda o consulta que haya quedado pendiente, mañana mismo ya nos ponemos en contacto con todo el equipo para ver cómo podemos avanzar en esto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Listo, gracias a todos. Bien.